Antes de que existiera la palabra, existía la piedra, y en ella el misterio. Las civilizaciones ancestrales no tallaban simplemente monumentos, codificaban un poder, un conocimiento de resonancia, de energías telúricas y de estructuras que desafiaban al tiempo y que han permanecido ocultas a simple vista. ¿Por qué todas las culturas sabias construían con piedra? ¿Qué sabían sobre la materia, la vibración? En este vídeo exploraremos los secretos de la sabiduría lítica, un arte perdido de construir con piedra. Quédate hasta el final porque algunas piedras todavía hablan si sabes cómo escucharlas y sus voces contradicen la historia oficial. Comencemos. Sabiduría lítica. La palabra lítica proviene del griego líticos, litos, que significa o se refiere a la piedra. Los atlantes blancos provenían de la raza que la ciencia antropológica denomina el hombre de Cromañón. Unos 30.000 años antes, los dioses liberadores que por entonces gobernaban la Atlántida habían encomendado a esta raza una misión, cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra, que solo poseía cuerpo y alma, pero carecía de espíritu eterno, es decir, la raza que la antropología ha bautizado como de Neandertal, hoy extinguida. Los hombres de Cromañón cumplieron con tal eficiencia esa tarea que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para reagruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el magisterio de la piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Así, cuando digo que pertenecían a una casta de constructores guerreros, ha de entenderse constructores en piedra, guerreros sabios en la sabiduría lítica. En la Atlántida no existía una raza blanca importante. El Cromañón era una raza menor de virias, tomada bajo la protección de los sidas hiperbóreos de raza amarilla, a la cual se le encomendó durante el periodo luciférico una misión colectiva vinculada con la cábala acústica, ser los guardianes de la sabiduría lítica. Ellos mejor que nadie jamás poseyeron el secreto de la piedra, del tallado, de su transporte por levitación, de la resonancia telúrica que permitía aprovechar las corrientes de energía de la Tierra, de la construcción de transductores de cristal de roca, cuyo uso como oráculo también conoció John Dee y que podían constituir, según el tipo, un arma lanzadora de rayos, una lámpara de llama perenne y hasta un vehículo volador. La tecnología lítica de la Atlántida parecería aún hoy que hemos desarrollado técnicas para construir circuitos integrados de estado sólido con 50.000 transistores de cristal de silicio, óxidos, etc., asombrosa por la precisión y efectividad que había logrado. Luego del hundimiento de la Atlántida, los blancos Cromañón, guiados por algunos sidas hiperbóreos, se ocupaban de estabilizar el relieve formal de la superficie terrestre, valiéndose de los conocimientos adquiridos en la Atlántida. Este es el pueblo el que construye los grandes megalitos que se hallan diseminados cerca de las costas en todo el mundo, los cuales no son monumentos primitivos, sino avanzadísimos instrumentos técnicos.
Menhir o menhir consiste en una piedra por lo general alargada, en bruto o tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo, alineados estratégicamente. Menhires y dólmens son herencia del pacto de sangre, piedras puestas por los atlantes blancos. Solo ellos pueden haberlas plantado con eficiencia lítica en el tiempo de la Atlántida. Los menhires y dólmens forman fortalezas cuya construcción se basaba en el principio del cerco y la muralla estratégica, construcciones de defensa mágica. Proyectarían sobre la muralla de piedra el principio del cerco y sobre él plasmarían una de las runas de Nabután. Lograrían así la muralla estratégica invulnerable frente a la estrategia espacial y temporal del Uno. De hecho, aunque las ocupasen militarmente, jamás podrían advertir los menhires exteriores. Las piedras referenciales permanecerían invisibles, aunque cuando estuviesen parados junto a ellas, nunca podrían ser descubiertos por los hombres dormidos. Los menhires habían sido puestos por los atlantes blancos mediante una técnica espacial que tornaba al área invulnerable frente a los posibles ataques de los agentes de la Fraternidad Blanca. En aquella plaza liberada, como en la caverna secreta, los hombres de piedra podrían resistir indefinidamente la presión de las potencias de la materia. Justamente la siguiente tarea del Lito de Tarsis y los hombres de piedra valentininos sería la de hallar ese rastro y refugiarse junto a sus menhires hasta los días de la batalla final. Única manera de sobrevivir para entonces, puesto que los demonios los buscarían por todo el mundo con creciente interés a medida que tales días se aproximaran. Donde se encuentra el gran menhir de Tarsis, plantado por los atlantes blancos hace miles de años. Sí, a Tumurunas. Cuando nosotros fundamos una estirpe, siempre plantamos su menhir, y solo con el correr de las generaciones, solo si la sangre se conserva pura, los miembros de la estirpe se reencuentran con su menhir. Ello ocurre al concretarse la misión familiar. Por eso, vosotros hallaréis vuestro menhir en el valle grande de los Huancaquilli. Encontrarán el suyo en el valle Tafí, y el enemigo no podrá penetrar en las murallas estratégicas de los grandes cromlechs que rodean y aíslan los menhires fundamentales de la raza. Los antepasados blancos, los atalantes blancos, dejaron un pueblo al cuidado del menhir de Tarsis en el Tucumán. Ellos celebran el culto al señor de la guerra, al que llaman Voltán o Bultán, en una apacheta o altar junto al menhir. Urihuaca Voltán, Guanancha Guananchan, Guanú, es el espíritu eterno que se libera y aísla como nunca antes de la ilusión de las formas creadas. Sí, su propio espíritu, fijo y plantado como un menhir que permanece y se asoma en la corriente temporal del alma. De pronto se sostenía en el origen, en su instancia eterna e infinita. Tipos de construcciones líticas. Dolmen, un dolmen, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica consistente, generalmente en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas a modo de cubierta apoyadas sobre ellas en posición horizontal. El conjunto conforma una cámara y está rodeado en muchos casos por un montón de tierra de sujeción o piedras que cubren en parte las losas verticales, formando una colina artificial o túmulo. Cromlech. Un cromlech, palabra proveniente del galés cromlech o cromlich,
es un monumento megalítico de la raza blanca formado por piedras o menhires introducidos en el suelo y que adoptan una forma circular, similar a un muro o elíptica, cercando un terreno o posicionado en zonas con mucha influencia de energía telúrica de manera estratégica. El cromlech rodea y aísla los menhires. La apacheta. Una apacheta es un montículo de piedras colocadas en forma cónica, una sobre otra, como ofrenda realizada por los pueblos indígenas de los Andes, de América del Sur, a la Pachamama o deidades del lugar. En la época del imperio de Tiahuanaco, un atumuruna llamado Chinchiruca enseñó a los indios una variante del culto del fuego frío. En tal culto, las piedras de la pacheta representaban a los grandes antepasados, a Chachila, a Apacheta, mientras que un peñasco especial era la piedra fría, la piedra poseedora del signo Guanhui o signo de la muerte. El Rumi Guanhui estaba también en el corazón del hombre, en su alma, y en ella permanecía encadenado el espíritu increado. Por eso, en la ceremonia Totancá, al escupir el acullico de coca sobre el Rumi Guanhui, se expresaba el deseo de separación de lo anímico y de lo espiritual, la transferencia de lo anímico a la piedra, pero sobre todo, la apacheta era un altar, un lugar alto consagrado a la madre de Nabután, la diosa Ama, la Virgen de Agartha, la diosa que enseñó la semilla del cereal a los hombres, es decir, la diosa de los indios que los indios conocían como Pachamama. Cuando el indio transitaba por un sendero y llegaba a un cruce o encrucijada de caminos, depositaba una piedra en la pacheta y dejaba su acullico de coca o simplemente colocaba un guajarro, un guijarro mojado con su saliva. La Pachamama entonces mataba su cansancio, destruía su fatiga, quitaba el dolor, aquello que es propio de la condición humana, vale decir, liberaba al espíritu de la naturaleza animal, anímica, y orientaba al viajero en el laberinto de ilusión que reflejaba la encrucijada. Pero cuando el indio escuchaba las brunas de Nabután, la voz de Viracocha, en cualquier lugar que fuese, caía como fulminado y se decía que estaba apunado. Entonces era el momento de levantar un altar a la Pachamama y allí mismo se depositaban las piedras de la pacheta. La doctrina del Pai Sumé alteró el significado estratégico de la pacheta, coincidiendo en esto con los diaguitas hebreos, que habían introducido modificaciones semejantes en los territorios conquistados a los atumurunas. El cambio consistió en transformar el culto del fuego frío en culto de fuego caliente y en identificar a la Pachamama con la gran Madre Binah. Se convirtió de ese modo al estilo de la decadencia romana, la apacheta en un altar de dioses lares o de un dios supremo, creador del mundo, representado por el fuego caliente, el fuego creador que nunca se extingue, el logos solar, el sol. Y sobre la pacheta reinaba ahora una Pachamama Binah, madre tierra, Sakti, matriz creadora de las cosas, diosa del amor a la que convenía sacrificar para que interviniese ante su esposo, el Creador uno. La pacheta perdió desde entonces su carácter estratégico y orientador hacia el origen y fue para los ingas de Cuzco un objeto de pacto cultural
un instrumento de idolatría de los sacerdotes de la Fraternidad Blanca a los nuevos amautas. Tal proceso de decadencia espiritual resultó catastrófico para los atumurunas del lago Titicaca, que igualmente no lograban preservar la sangre pura y se enfrentaban día a día con el peligro de la extinción racial. Su presencia se reducía ahora al ámbito del cambio del camino de los dioses, al que terminaron ocupando casi por completo, y en la ciudad de la luna, en la caverna secreta de la isla de la luna. Rara vez se hacían ver por los pobladores del imperio Cuzco, como no fuese para transmitir alguna información esotérica a los ingas, mas sus apariciones eran temidas, pues se los consideraba como anunciadores de males, presagiadores de desastres, etc. Sus enviados eran los amautas del Bonet Negro, quienes tampoco se hacían ver demasiado e inspiraban idéntico temor. Fuera del encadenamiento espiritual, el misterio más importante que revela la sabiduría hiperbórea es el conocido como designio demiúrgico de los entes. Pero este misterio, del cual hoy casi nadie posee la clave, fue en un tiempo, hace más de 12.000 años, objeto de una ciencia esotérica denominada rúnica noológica. Dicha ciencia permitía conocer con exactitud el designio de cualquier ente, para luego resignarlo por medio de las runas. Solo una élite de sabios que alcanzaron las iniciaciones hiperbóreas detentan ese saber y ese poder, y fueron conocidos como los guardianes de la sabiduría lítica. En Agartha, la sede terrestre de los Siddhas leales, existe una biblioteca provista de millones de libros de cristal, denominados así por estar construidos sobre la base de alguna gema o cristal precioso. Estos libros son el producto de una labor milenaria realizada por los Siddhas leales y por algunos iniciados hiperbóreos, los guardianes de la sabiduría lítica. El motivo de la fundación de la biblioteca es el de la necesidad de conservar en un nivel de comprensión accesible a los iniciados hiperbóreos la verdad sobre el origen del espíritu y todo cuanto le suceda a éste durante su tránsito por los espacios de significación macrocósmicos afines o aproximados al espacio terrestre. Hay pues libros que contienen el registro de la traición blanca, la clave genética para el encadenamiento espiritual, la historia cultural de los virias de todos los tiempos, las vías secretas de liberación, etc. Por eso, desde antiguo, a la biblioteca de Agartha se la conoce como Biblioteca de Estrategia Hiperbórea y a la suma del saber allí depositado, sabiduría hiperbórea. Este vídeo ha sido elaborado a partir de fragmentos de la obra de Nimrod de Rosario, una lectura esencial para comprender los pilares de la sabiduría hiperbórea. Si alguna verdad ha vibrado en tu interior, no la dejes pasar. Si te interesa la lectura, puedes recibir los textos completos en PDF gratuitamente. Déjame tu correo en los comentarios y te los envío. Si este contenido ha sido de tu interés, házmelo saber en comentarios. ¿Te gustaría que profundice en un próximo vídeo sobre los guardianes de la sabiduría lítica? El misterio queda abierto. Tú decides si seguimos explorando.